ahí estamos empezando a grabar. Ustedes tienen que aceptar para asegurar que está todo bien y con eso estamos. Bueno, a ver, de nuevo, ¿en qué guía van? ¿Me pueden decir, aunque sea, díganmelo por el chat, por dónde andan en las guías y por dónde están con las consultas y dudas que vayan teniendo? ¿En qué guía están? ¿Qué han podido hacer hasta ahora? ¿Han podido hacer algo? ¿Han podido ver? ¿O Yo no han estoy podido? terminando la guía 1. Terminando la guía 1. Bien, perfecto. ¿Cómo? Yo estoy igual, también terminando la 1. Bien, bien, bien. Bueno, terminando la guía 1, está bien, estamos más o menos en ese tiempo. Maximiliano también. El resto, ¿cómo van? Los que no dijeron todavía, los que no hablaron. Dale, así hacemos una estadística. Sí, Santiago, por favor. No, yo igual también, terminando la guía 1. Bien. Bueno, bien. Venimos bien, entonces. Bien, todos terminando la 1, perfecto. Si pueden, traten de tenerla terminada y ni bien tengan terminado, ya el jueves, cuando tienen la clase práctica, ya se van con todas las dudas. Es la más elemental de todas, no solo porque es la primera, sino porque, digamos, los temas que toma son los más básicos. Igualmente, todavía estamos viendo temas muy básicos de electrotecnia, pero eso cambia dentro de muy poquitito, así que no se duerman con eso, porque no se duerman con hacer las consultas, porque después quieren hacer las consultas a último momento y a último momento se pone complicado responderles a todos, ¿sí? Traten de tener un ritmo razonable. Yo creo que la materia está planteada para llevar un ritmo tranquilo, pero de todas maneras hay que seguirlo, no hay que dejarse abandonado porque se acelera, de la próxima clase para adelante se acelera mucho la materia. Hay incorporados temas nuevos completamente, así que ahí van a tener que apretar ustedes el acelerador y tratar de seguirlo. Bueno, todos tienen a la vista el circuito para el que vamos a hacer. Hoy vamos a seguir trabajando, vamos a ver diagramas fasoriales, vamos a incorporar el concepto de potencia, que ya lo vieron y ya lo tienen, usando los triángulos de potencia. Vamos a hacer algunas aclaraciones y vamos a ver medición de potencia, todo en monofásica. Vamos a ver circuitos monofásicos como una generalidad. Vamos a tratar de verlo, de resolverlo. Seguimos practicando, digamos, en todo caso. Vamos a ver si podemos ver. ¿Todos tienen a la vista el circuito? ¿Está bien para todos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí. Bien, Sí, sí. Gracias. Bueno, vamos a ver. Supongamos que nosotros queremos hacer el diagrama fasorial de este circuito. Así que ya lo vamos a empezar anotando. Vamos a hacer diagrama fasorial completo. Siempre que les digan a ustedes diagrama fasorial completo, hay que preguntar. El diagrama fasorial completo debería incluir todas las corrientes y todas las caídas de tensión que se dan en el circuito. Entonces, un diagrama fasorial completo de la cosa realmente es complicado de hacer. Ahora lo vamos a ver, pero realmente es muy complicado de hacer, ¿sí? Porque se enmaraña mucho, se hace poco claro. Entonces, en general pregunten, porque muchas veces cuando nosotros decimos diagrama fasorial completo, decimos diagrama fasorial completo de las tensiones y corrientes que pasan por las fuentes. Habitualmente nos referimos a eso. En este caso vamos a tratar de hacer el diagrama para que vean el diagrama fasorial completo y vamos a ver cómo se completaría totalmente, cómo se haría todo el diagrama fasorial completo, y vamos a hacer también, y lo vamos a tratar de hacer completo también, el diagrama de triángulos de potencia, ¿sí? Ya con decir diagrama de triángulos, esquema de triángulos o lo que sea, ya nos queda más o menos en claro que estamos refiriéndonos a potencia, ¿sí? Pero por las dudas lo aclaramos. Bueno,
vamos a ver cómo tenemos que empezar a trabajar. Bueno, hay que calcular corrientes y tensiones en todas las partes del circuito, así que primero empezamos por las corrientes, que es lo más elemental. Obviamente tenemos algunos datos, los 30 volts en el lado izquierdo, los 10 volts en el lado derecho, qué sé yo, bueno, tenemos nuestros datos, pero lo que tenemos que hacer acá, como venimos haciendo siempre y como ustedes ya hacían en física, es plantearnos los nombres para las corrientes y ver cómo se pueden calcular. Ahora lo vamos a calcular cerrando alguna malla, por ejemplo, en general, o con cualquiera de las leyes básicas. Todavía estamos viendo leyes básicas, así que no nos vamos a preocupar mucho por los métodos que después vamos a ver. Después vamos a ver los métodos de mallas en sí, de nodos, que son el tema que sigue a este. Bueno, vamos a ver, vamos a hacernos, fíjense que I sub C ya viene marcado, entonces vamos a decirnos que esto es I sub L y que esto es, vamos a decirle I sub L1 al de la izquierda y sub L2 al de la derecha. ¿Está? Me olvidé de marcar cuál es la condición para que Kirchhoff funcione, que todo elemento que forma parte del circuito esté recorrido por al menos una corriente. Por al menos una corriente. En Kirchhoff, en términos de Kirchhoff, una sola corriente. ¿Sí? En términos de Kirchhoff, una única corriente. Después, cuando hablemos del método de mallas, vamos a ver que en el método de mallas, por ahí podrían aparecer 2 o 3 corrientes circulando sobre un elemento tranquilamente, pero son corrientes imaginarias. Todos los elementos físicos son recorridos por solamente una corriente, ¿sí? Todos los elementos físicos de existencia real son recorridos por solamente una corriente. No hay más de una corriente en cada elemento. Yo a veces digo, a lo recorren 2 corrientes, 3 corrientes, etcétera, etcétera. Esos son corrientes matemáticas. La corriente física es única para todos los casos, siempre. No hay duda al respecto. Bueno, ¿cómo podríamos plantear una primera ecuación que nos permita resolver eso? Tenemos que calcular, fíjense, I sub 1, I sub 2, I sub L1, I sub L2 e I sub C. Tenemos que calcular 5 corrientes. Ahora podemos hacer alguna simplificación, pero en principio estas son nuestras incógnitas. Acostúmbrense a trabajar numerando las incógnitas, contando al menos las incógnitas, porque si no puede fallar la memoria de ustedes o podría fallar la resolución del circuito porque se olviden o porque supongan que ya la tienen o por lo que sea. Vamos a hacer así. Lo vamos a escribir, lo dejamos ahí. Bueno, ¿qué ecuación podríamos plantear en este caso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es una primera ecuación que se podría plantear? Díganme. Así. ¿Cómo podría ser la primera ecuación a plantear? ¿Por dónde la puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Díganme ustedes. Espero sus respuestas brillantes y bien orientadas. Ya uno, no se peleen. Ideas geniales. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué? ¿Quién me lo dice? Qué solo estoy a veces, ¿no? Me siento solo en esto. En cualquier momento me voy a tener que tomar un antidepresivo. ¿Tendrías que verificar si la malla externa se cumple por Kirchhoff? Bien, no sé si verificar, pero puedo escribir la malla externa por Kirchhoff y lo que puedo hacer es escribir la ecuación y decir que es igual a 0, si se cumple Kirchhoff. Si no se cumple Kirchhoff, si por ahí llego a determinar a ojímetro que no se cumple Kirchhoff, listo, no resuelvo nada si es un dibujo, no es un circuito eléctrico. Pero en este caso, aparentemente se va a cumplir. Vamos a ver, lo vamos a escribir. Escribimos la malla externa, entonces, como dice Pía. ¿Qué escribimos? Pía, dale, ya que estamos, díctamela. Directamente. ¿Te animás? Arrancamos desde acá abajo, mirá, desde este punto. Dale. Tenés que escribir la ecuación para la FEM. Sí. Que ahora mismo no sé por qué no me está saliendo. La FEM, mirá, la ecuación de la FEM es esta, 30 volts. Y ya. ¿Sí? ¿Qué más?
La resistencia, que es 10 ohms por I1. Sí, ahí está. La caída de tensión en la resistencia es 10 ohms por I1. Vamos a hacer, para simplificarnos un poco y usando el hecho de que son complejos, lo vamos a pensar como una impedancia única esta, 10 más J10. O sea que vamos a poner I sub 1 por 10 más J10. Directamente lo escribimos así, como si fuera, que es realmente una impedancia única. A pesar de que después nos marcaron acá este B sub 1, ¿sí? Después vemos cómo lo calculamos. Pero para calcular I sub 1 lo escribimos así para simplificarnos la escritura de la ecuación. ¿Cómo sigo? Ahora vengo para la derecha, vengo al otro. Podés hacer lo mismo, poner menos I2 sí. y 10 menos 10J. Exacto. ¿Sí? ¿Qué más? Y menos 10 volts, y ya está. Menos 10 volts, y ya está, quiere decir igual a 0. Claro. Porque cuando doy la vuelta, ¿sí? Ya no queda más nada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Tenemos una ecuación. Le ponemos ecuación 1, simplemente para llevar un orden. Es más fácil llevar un orden. Yo no sé si recomendárselo yo mismo, a veces no lo hago, pero para aprender hay que ser ordenado. Para después ser una bestia como yo, después pueden trabajar desordenadamente y a veces sale igual, hay veces que no. Entonces, mejor trabajen ordenados, no me copien a mí, ¿sí? No hagan lo que hago yo. Trabajen ordenados. Bien, ¿qué otra ecuación puedo llegar a tener? O trabajo un poquito más, si no, mirá, para no complicarnos, no, vamos a escribir otra ecuación. ¿Qué otra ecuación podemos tener? A ver, ¿quién me dice la otra ecuación? ¿Quién me dice la otra ecuación? ¿Con qué seguimos? Esa es una malla, claramente. ¿Qué otra ecuación tenemos? Alguien que... ¿Cuántas ecuaciones tenemos que escribir? ¿Cuántas ecuaciones tenemos que escribir? 5. 5, sin lugar a dudas, ¿sí? Porque tenemos 5 incógnitas. Entonces, tenemos 5 incógnitas, necesitamos las 5 ecuaciones. Ahora, vamos a mirar qué pasa entre estos puntos que tenemos acá, entre, digamos, el punto A de arriba y el punto B de abajo, perdón. ¿Sí? El punto A de arriba y el punto B de abajo. ¿Qué pasa con la bobina de J10, el capacitor de menos J5 y la bobina de J10, la otra que está del otro lado? ¿Cómo están esas tres? ¿Cómo están? En términos de potencial o de tensión. ¿Cómo están esas tres? ¿Cómo? Están las tres en paralelo y tendrían que generar la misma caída, las tres. Exactamente, tendrían que generar la misma caída. Entonces, ¿qué puedo escribir? A ver quién fue el que habló, el que me dijo recién. A ver, ¿quién era? ¿Maximiliano o no? No, era... Santiago, dale. Santiago, decime qué ecuación puedo deducir de ese hecho. No, o sea que las tres, o sea, podrías recorrer alguna de esas mallas a lo sumo. Vos decís que al estar en paralelo están al mismo potencial. Si están al mismo potencial, vos fíjate, tenés más y menos en la bobina, más y menos en este capacitor y más y menos en esta bobina. ¿Estamos de acuerdo? Podemos hacer una primera, mirá, yo te propongo una. I sub L1 por J10 es igual a I sub L2 por J10. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, Ohms, ¿no? Siempre hay que ponerlo, pero yo no lo pongo. ¿Ven lo que yo les digo de ser desordenado? Confío en mi memoria. ¿Qué puedo simplificar de acá? ¿Qué puedo deducir de acá? que las corrientes son iguales. Sin lugar a dudas. I sub L1 es igual a I sub L2. Me eliminé una incógnita con esto, ¿sí? Ya me ayudó en algo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podía decir de acuerdo a lo que vos me dijiste? Encontrar una relación entre las corrientes que pasan por los inductores y por el capacitor. Ahí está. Haciendo lo mismo. Por ejemplo, claro, que I sub L1 por J10 es lo mismo que I sub C por menos J5. ¿Estamos de acuerdo?
que I sub L1 por J10 es lo mismo que I sub C por menos J5. Como esto es así, ¿qué me queda? Que I sub, no sé, I sub C, ponele, lo podemos despejar. I sub C es igual a menos, digamos, lo paso dividiendo, menos 2 por I sub L1. ¿Sí? A ver, paso dividiendo, menos J, J se simplifica con J, y el menos me queda ahí. ¿Está bien esa cuenta? En módulos, esto es absolutamente cierto. ¿Sí? ¿O no? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Podrías hacer el paralelo, los tres componentes del medio? Ah, perdona, Francisco, recién lo miro, ¿eh? Recién lo miro. Llegué tarde, pero seguro. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a seguir la sugerencia de Francisco. Podrías hacer el paralelo de los tres componentes del medio. ¿Cuánto vale el paralelo de los tres componentes del medio? ¿Cuánto vale? Digamos, Z en paralelo de los tres componentes del medio, ¿sí? Z en paralelo. ¿Qué tenemos? J10 en paralelo con J10 y esto, a su vez, en paralelo con menos J5. ¿Cuánto da este paralelo? J10 en paralelo con J10 sigue la regla de las resistencias, es lo mismo, digamos. Si fueran dos resistencias de 10, me quedaría una resistencia de ¿cuánto? ¿Una resistencia de cuánto? De 5, J5, bien Francisco, exacto. Entonces me quedaría J5 en paralelo con menos J5. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuánto vale este paralelo? La inversa de la suma de las inversas, sí, tal cual. ¿Cómo se hace? Me lo está mandando porque no sé después si sale en la grabación. Lisandro dice sería la inversa de la suma de las inversas. Perfecto. Ahora, J5 en paralelo con menos J5 también podría ser el producto sobre la suma. J5 más C5 igual a 0, ¿sí? Efectivamente, el problema, pero no exactamente 0, sino ¿cuánto? El producto sobre la suma J5 por menos J5, el producto sobre dividido la suma, que es la consecuencia de hacer la inversa de las inversas, ¿sí? Sobre J5 menos J5, o sea que esto me daría infinito. ¿Estamos? ¿Sí? Me da infinito. La impedancia del medio me da infinito. ¿Eso quiere decir que las corrientes son cero? Lo vimos la vez pasada. ¿Las corrientes son cero? Pregunta fundamental y de parcial. ¿Sí? Pregunta de parcial teórico. Como me dio infinita la resistencia, la impedancia que está en el medio, para hablar con propiedad, como me dio infinito, yo digo, la corriente que pasa por esa impedancia infinita es cero. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Más o menos es cierto. Díganme ustedes. Pregunta de parcial teórico. ¿La corriente que pasa por una impedancia infinita es cero? ¿Sí? ¿No? O más o menos. Fíjense que en definitiva lo que tendríamos acá sería este dibujito, lo voy a hacer acá en un costado, en otro color, en verde vamos a poner, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Tenemos las dos inductancias que puestas en paralelo me suman J5, me dan por resultado J5. Y tenemos el capacitor acá, lo estoy dibujando distinto, pero digamos morfológicamente distinto, pero el circuito es el mismo, ¿sí? Yo lo que quiero que veamos es cuánto vale la corriente que circula por acá, cuánto vale la corriente que circula por acá y cuánto vale la corriente que circula por acá. Es decir, cuánto valen, en este caso le dijimos,
I sub L e I sub C, la de abajo, y cuánto vale, qué sé yo, I sub N, I de entrada, vamos a decirlo, ¿sí? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale I sub N? ¿Cuánto vale I sub L? ¿Y cuánto vale I sub C? Si la impedancia total es infinito, fíjense, la impedancia total, la Z de esos tres componentes combinados, o la Z de estos dos en verde de acá, nos da infinito. ¿Cuánto vale la corriente que puede circular por algo infinito? ¿Puede circular corriente por algo infinito? Digamos, la pregunta es esa. ¿Puede circular corriente por algo infinito? ¿Puede circular corriente por algo infinito? No, dice Francisco, ¿sí? No. Sí, está bien, yo creo lo mismo. Si tenés una oposición infinita a la circulación de corriente, si tenés una oposición infinita a la circulación de corriente, no puede circular corriente. Es decir, esta I sub N que está acá, esta I sub N que está acá, y que también tiene que estar acá, vean que es lo mismo, ¿sí? Fíjense que si ustedes hacen el nodo acá en la izquierda, si ustedes suman este nodo, ¿qué les queda? Que I de entrada, que I sub N, es igual a I sub L más I sub C. Y si ustedes hacen el nodo de salida, lo voy a hacer con otro color ahora, pongámosle con naranja, así. Si ustedes hacen el nodo de salida, les queda que I sub N es igual a I sub L más I sub C. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en los dos casos da lo mismo, porque lógicamente tiene que dar lo mismo. Entonces, I sub N vale 0, porque está tratando de pasar por algo que presenta una impedancia infinita. ¿Estamos? Está tratando de pasar por algo que presenta una impedancia infinita. Pero guarda con el concepto ese de impedancia infinita. Una impedancia infinita, miren ustedes este circuito que voy a dibujar acá a la derecha. Una impedancia infinita en realidad no necesita ser de tamaño infinito. Miren este circuito que tenemos acá. Lo voy a hacer en continua, ¿sí? Lo voy a hacer en continua para que lo vean. Después ustedes lo piensan en alterna. Pero para que lo vean, ¿sí? Supongamos que yo tengo acá 12 volts, acá tengo 6 ohms y acá tengo 12 volts. ¿Cuál es la corriente que circula por este circuito? ¿Cuánto vale I? Acá. ¿Cuánto vale I acá? 0 amperes, ¿sí? O sea, si circula 0 amperes es porque caen todos los 12 volts de alimentación caen ahí. Lo mismo pasa en este caso en el paralelo que da impedancia infinita. Lo que pasa es que el paralelo en realidad lo que hace es tener ya en sí toda la caída de tensión que necesita para frenar la corriente. Nada más que eso, no es que frena los electrones, los detiene, que se volvió la inductancia y el capacitor se volvieron de diamante, que es el mejor aislante que conocemos. No, simplemente tienen la tensión para igualar a la tensión que está entrando hacia ellos, tienen la misma tensión, entonces no dejan circular la corriente, es lo único que hacen. Pero para tener tensión, como son elementos pasivos, no son fuentes, son elementos pasivos, para tener tensión, ¿qué necesitan tener adentro? ¿Qué necesitan tener adentro? Para que un inductor tenga tensión, ¿qué necesita que pase? Necesita que le circule ¿qué? Corriente. ¿Estamos? Para que un capacitor tenga tensión, ¿qué necesita? Que le circule corriente también. Es decir, que acá adentro de este circuito, acá, lo que se está produciendo es circulación de corriente que va desde el capacitor a la inductancia, de la inductancia vuelve al capacitor, del capacitor a la inductancia, ida y vuelta, y se lo prestan unos a otros, el uno con el otro, ¿sí? Se prestan la corriente para que esta tensión, la caída de tensión que hay acá, iguale a B a B. Es decir, J5 por
I sub L1, por decir, ¿sí? Perdón, vamos a hacer así, menos J5 por I sub C, vamos a hacerlo así, porque si no es J10, ¿sí? Por I sub C, menos J5 por I sub C es BAB, sin lugar a dudas. ¿Cuánto vale BAB? Todavía no lo sé, porque necesito calcular I sub 1, ¿sí? Si yo tuviera I sub 1, BAB es 30 menos I sub 1 por 10 más J10, que era la caída en la impedancia. Es decir, esto de acá, 30 menos 10 más J10 es BAB. Esto que está acá es BAB. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende el concepto? Bueno, entonces, en principio no va a haber corriente derivada, hacia la rama en paralelo, hacia esta rama central, no va a haber corriente derivada. ¿Qué consecuencia tiene esto? Voy a ir borrando y ustedes me van a ir respondiendo. ¿Qué consecuencia tiene? Ahí está. Entonces, I sub 1 es igual a I sub 2. Me simplifiqué la vida. ¿Por qué me simplifiqué la vida? Porque si I sub 1 es igual a I sub 2, la primera ecuación, la 1, resuelve el problema. Vamos a ver cuánto da. De hecho me lo van a tener que decir ustedes porque yo no tengo acá la calculadora. Bueno, la podría conectar, pero voy a pedir que lo hagan ustedes. Vamos a borrar esta parte. Y ustedes van a resolver la ecuación 1 y me van a decir cuánto vale, porque ahora la ecuación 1, ¿sí? La ecuación 1, vamos a escribirla acá, la 1, queda como 30 volts menos I sub 1 por 10 más J10 más, digamos, porque tengo el menos adelante, más 10 menos J10. Y esto es igual a 0. ¿Están todos de acuerdo con esta escritura de la ecuación? ¿Están todos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Esta es la ecuación 1. Fíjense que ya la ecuación 1 me permite simplificarme mucho la vida porque me permite tachar, ¿sí? Me permite tachar estas dos, más J10 y menos J10, y me queda entonces finalmente que 30 volts menos 20 I sub 1 es igual a 0, de donde I sub 1 es igual a 20 sobre 30. O lo que es lo mismo, 2/3. ¿Sí? Pero igual, 30, no sé que falta la otra caída de tensión. 30 sobre 20, para 30, perdón. ¿Cómo? Que falta la otra caída de la otra fuente, de 10 volts. Yes, sir, tenés razón. Me había olvidado. Mirá eso para hacer las cosas rápidas, ¿sí? Perfecto. Lo vamos a poner acá. Ahí tenés el 10. ¿Se ve el 10 ahí? Ahí tenés el 10. Entonces, para que arreglo esto, que hice un desastre. Acá me apuré. Menos 1 y acá le ponemos, sí, porque así se te simplifica mucho más. Todavía encima se simplifica más la cosa. ¿Sí? Me queda 30 menos, digamos, menos 30 más 10 me queda menos 20, entonces menos 20 I sub 1 es igual a menos 20 volt, de donde I sub 1 es igual a 1 amper. ¿Estamos? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Díganme que sí. Falta menos 10 volt, gracias, Gianfranco. Sí, Francisco también se había dado cuenta. Bueno, gracias, sí, bien. Lo que pasa es que no tengo a la vista el chat cuando dibujo en el pizarrón virtual, digamos, entonces no me había dado cuenta de eso. Bueno, I sub 1 entonces es 1 amper. ¿Cuánto vale? Entonces, ahora lo podemos resolver. ¿Cuánto vale I sub L? Fíjense una cosa, I sub 1 es 1 amper. ¿Y qué más? ¿Qué ángulo tiene ese 1 amper? Porque ese es el módulo, pero 1 amper y tiene ángulo. No, es solo de la parte real. Claro, solamente tiene parte real. En este caso,
de fiesta, no hay ningún tipo de problema, solamente de parte real. Entonces, ahí tenemos I sub 1 es 1 ampere, vamos a ver, voy a bajar un poquito la cosa, y entonces, a ver, voy a ver si puedo borrar, voy a borrar arriba, más fácil, ¿no? Porque abajo tengo otros donde voy a trabajar después. Voy a borrar arriba, acá. Voy a borrar acá arriba para poder trabajar. Así puedo facilitarme la vida. Ahora borro con la... Bueno, muy bien. Ahí estamos. Ahora, tengo calculado I sub 1, entonces tengo I sub 2, digamos, pero necesito calcular, ¿qué otra cosa tengo que calcular? Tengo que calcular cuánto vale I sub L1 e I sub L2 e I sub C. Dijimos que I sub L1 e I sub L2 eran iguales, pero ¿cuánto vale I sub C? Y bueno, lo que tenemos que hacer acá es escribir la ecuación de I sub C. Yo digo I sub C por menos J5 es igual a 30 menos I sub 1 por 10 más J10. Y acá sí voy a necesitar, que era B a B, ¿se acuerdan que habíamos dicho hoy que es B a B? Entonces, reemplazo I sub 1 por 1, I sub C por menos J5 es igual a 30 menos, ya lo reemplazo por 1, me queda 30 menos 10 menos J10. ¿Sí? Y esto me da que 30 menos 10 es 20 menos J10. Entonces, I sub C vale 20 menos J10 sobre menos J5. ¿Sí? Y ustedes me tendrían que hacer esa cuenta y me tendrían que decir cuánto vale. ¿Puede ser, por favor? ¿Me dicen? 20 menos J10 dividido menos J5. ¿Cuánto les da? A ver. No tengo en esta calculadora, no tengo complejos. ¿Tienen complejos ustedes en la calculadora? ¿Me alcanzan el celular, por favor? Yo la calculadora de complejo la dejé en el celular para que me sea más fácil. Así. Vamos a ver. ¿Alguno ya hizo la cuenta o no? Y por 10, todo esto dividido unos 5. Vamos. Ahí va. Esto me da 2 más 4i. Sí, a mí también. Perfecto. 2 más 4i, entonces es I sub C. I sub C es 2 más 4i. Y entonces, I sub L, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale I sub L? Díganme ustedes. Si I sub C vale 2 más 4i, I sub C el doble de grande, ¿no? Que I sub L, porque I sub L está multiplicada por J10 y además I sub L tiene sentido opuesto, ¿sí? Tiene sentido opuesto. Entonces, I sub L vale 1 más 2i, ¿sí? 1 más 2i
A ver, para que genere los 20 menos J10. Entonces, más 2J, perdón. Estoy usando. Acá también va J, ¿eh? 2 más 4i 2 más 4j para que no usemos las mismas letras que en I sub L es 1 menos 2j. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tiene que dar así? Por esto de la mitad que habíamos dicho, ¿eh? I sub L1 y I sub L2 sumadas tienen que dar I sub C. Sumadas, las dos, tienen que dar I sub C. Bueno, podemos pasar ahora, ¿están de acuerdo con el cálculo? Hagan, si no, hacen 1 menos 2J por 10 y van a ver que le da lo mismo que 2 más 4J por menos J5. Tendría que dar lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Digo esto, a ver. El potencial entre A y B es el mismo, entonces, I sub C por menos J5 tiene que ser igual a I sub L2, ponele I sub L1 o I sub L2, cualquiera de esas I sub L, por J10. Entonces, I sub C, ahí está, es distinto a lo que yo hice, es I sub L2 por J10 sobre menos J5. Entonces, esto me queda 2 acá, esto me queda así, y esto me queda un menos arriba. ¿Sí? Entonces me queda que I sub C tiene que ser igual a 2 a menos 2 I sub L2. ¿Sí? De donde I sub C dividido menos 2 es igual a I sub L2. Entonces me queda menos 1 más 2J. Ahí está. Menos 2J. Me caches. Menos 2J. ¿Sí? Porque es I sub C dividido menos 2. Bien. Vamos a hacer el diagrama fasorial de esto. De todo este despiole vamos a hacer el diagrama fasorial. Vamos a ver. Vamos a borrar esto acá. Después revisen esta última cuenta porque la estoy haciendo en el aire y cuesta mucho hacerla en el aire. ¿Eh? Sería bueno que podamos contar con más de una calculadora si hacemos toda la cuenta. Bueno, ¿cómo será el diagrama fasorial de esto? A ver, ¿quién me dice cómo es el diagrama fasorial? 2 más 4i me dio, fue lo último que me escribió Gianfranco. Bueno, ¿cómo es el diagrama fasorial de esto? ¿Cómo quedará este diagrama fasorial? Quedará de la siguiente manera, digamos. Vamos a esto. Tengo que formar, yo de alguna forma tengo que formar las mallas, pero para eso lo que tengo que hacer es, en principio, poner las tensiones que hay en el circuito y que van a formar la malla. Esto no lo voy a necesitar por ahora, así ya que estoy también lo borro y me dejo lugar. Muy bien, vamos a ver las mallas que se forman, pero al principio vamos a poner las tensiones de alimentación que hay en este circuito, las tensiones. Una es de 30 y está para allá. ¿Sí? La otra es de 10, pero está en contra. Vamos a usar un color diferente y la vamos a dibujar. ¿Sí?
debería ser aproximadamente la tercera parte de la otra, una cosa así. Esta es de, entonces, menos 10. ¿Y qué más va acá? ¿Dónde está I sub 1? ¿Dónde está I sub 1? Lo voy a dibujar con una flecha particular. A ver, ¿dónde está I sub 1? Díganme ustedes, I sub 1 e I sub 2 eran iguales y valían 1 amper las dos. ¿Dónde está I sub 1 e I sub 2? ¿Dónde están? Acá en este ¿No diagrama. deberían estar sobre los ejes? ¿Cómo? Deberían Sobre los estar ejes. sobre los ejes, Puede sí. ser- De hecho es 1 amper, así que está 1 amper a favor de la fuente de 30. A favor de la fuente de 30. Es decir, 1 amper apuntando en el sentido de la fuente de 30. Lo vamos a dibujar así. Mirá. Un poquito más, vamos a dibujarlo así. Ahí le vamos a poner otro color. ¿Sí? Esto que está acá entonces es I sub 1, la que está en verde. Que es igual, como dijimos, a I sub 2. ¿Qué otra cosa tenemos que dibujar? ¿Qué otra cosa tenemos que dibujar? Además de I sub 1 o I sub 2. Tenemos las otras dos corrientes. I sub C es 2 más 4J. I sub C es 2 más 4J. Así que tiene que estar. Fíjense que I sub 1 es 2 amper. Lo voy a anotar. Perdón, 1 amper. Lo voy a tomar como base de cálculo y voy a poner que en 2 más 4, así que lo voy a dibujar con marrón, si acá está 1, más o menos acá estará 2, y por acá, bueno, vamos a suponer que lo hacemos más corto, ¿sí? No está bien proporcionado, pero acá, en esta, está I sub C. En esa posición que está ahí. ¿Sí? En esa posición está I sub C. ¿Y en qué posición está I sub L? ¿En qué posición está I sub L? Sería opuesta a I sub C y con la mitad del módulo. Que con la mitad del módulo, porque las dos suman lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, estaríamos en alguna posición por acá. Vamos a dibujarnos prolijo. Más o menos ahí a la mitad del módulo. ¿Sí? Bueno. Y ahí estamos. Esto que yo dibujé acá es I sub L. ¿Qué habría que hacer ahora? ¿Qué habría que hacer ahora? Bueno, ahora habría que dibujar una malla cerrada donde se pueda comprobar que la malla suma 0. Esta es la parte más difícil de todo. Vamos a hacerlo, lo podemos hacer por la parte de afuera. Lo podemos hacer por la parte de afuera, digamos, por la malla grande de afuera, lo vamos a hacer y vamos a verificar que nos dé 0. Va a ser un despiole. Acá es donde se complica el diagrama fasorial, cuando hay que hacer las mallas cerradas. En fase con los 30, perdón, Francisco, no vi tu respuesta, es anterior. Bien, vamos a hacer la malla que está por afuera, es decir, a 30 volt le vamos a restar la caída esta, a 30 volt, digamos, le vamos a restar la caída de I sub 1 por 10 más J10, ¿sí? Le vamos a restar esta caída, que va a ser de cuánto, 10 más J10 me da 1,14,14, digamos, B,
lo que sería la caída en toda la impedancia, vamos a hacer que B sub 1 en lugar de estar acá, lo voy a cambiar, para poderle decir B sub 1, lo voy a cambiar y voy a poner el más acá. ¿Ven? Entonces, yo voy a hacer que los 30 volts le voy a restar, voy a escribir primero esta parte. Voy a escribir que 30 volts menos I sub 1 por 10 más J10 es igual a, podríamos poner, o podríamos escribirlo así directamente, así lo vamos a hacer. Todo depende de la escritura que uno le ponga. Menos I sub 2 por 10 menos J10 menos 10. Y esto es igual a 0. Voy a representar esta ecuación, ¿sí? Esta de acá. Entonces, hago 30 volts, I sub 1 lo tengo acá, es esta en verde, y lo voy a multiplicar por 10 más J10. 10 más J10, esto que está acá, es 14,1 con ángulo 45 positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 14,1 con ángulo 45. Es decir, que a los 30 volts le voy a restar. ¿Qué quiere decir que le voy a restar? I sub 1 por 10 más J10 da para arriba, ¿sí? I sub 1 por 10 más J10 daría una cosa, lo voy a dibujar en gris, daría una cosa así, a 45 grados. Daría una cosa así. ¿Está? Más o menos. Ahí. Eso sería la caída de tensión. Pero yo tengo que hacer el menos. Este de acá, este menos. Así que como tengo que hacer el menos, tengo que ir para abajo. Entonces, esta la voy a dejar, pero la voy a poner en guiones. ¿Sí? Y la de abajo la voy a dibujar firme porque es la que voy a utilizar para mis cálculos. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno. Esta es la caída de tensión acá. Esto es B sub 1. Entonces, digamos, 10 más J10, 30 menos I sub 1 por 10 más J10, estoy en este punto de acá abajo. Estoy en este punto de acá abajo. Voy a correr esos 6 que están ahí, los voy a borrar. Son de un dibujito que hay abajo, después los miramos. ¿Sí? Lo voy a mirar. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Menos, ahora tengo que restar I sub 2 por 10 menos J10. 10 menos J10, otra vez, estos 10 menos J10 que están acá, esto da 14,1 con ángulo que menos 45 grados, con ángulo menos 45 grados, o sea que, ¿qué tiene que hacer? Este ángulo tiene que cambiar a menos 45, está acá. A ver. Pero yo lo voy a restar. Como lo voy a restar, va a quedar hacia arriba. Esto vendría a ser B sub 2. Fíjense que la suma de B sub 1 más B sub 2
se anula porque los dos están al mismo ángulo. Por supuesto, esto no está muy bien en escala, pero la suma de estos dos, de B sub 1 más B sub 2, la suma fasorial de B sub 1 más B sub 2, me daría un fasor acá. Un fasor que va a estar en esta posición. ¿Ven? ¿Se ve el dibujo con rosa? ¿Sí? Esto que está acá. Esto es menos B sub 1 más B sub 2. ¿Sí? Y a esto, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que restar menos 10, que es esta azul que está acá. Así que directamente lo pongo, digamos, si esto estuviera a escala, como menos 10. Menos 10 para atrás, y ahí completé la representación fasorial de la malla externa. De la malla externa. ¿Estamos? Y podría hacerlo malla por malla. Yo podría tomar, por ejemplo, una malla que pase por la de 30, que pase por la impedancia de 10 más J10 y bajar por el capacitor y cerrarla. Esa también tendría que figurar, si estamos hablando de un diagrama fasorial completo. Si estamos hablando del diagrama fasorial completo. En fase con 30, otra vez Francisco Tevitarde, sí, tal cualmente, ¿sí? Tal cual. Y así quedaría la malla de afuera. Esa es la malla de afuera. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Todo este esquema es para verificar que hay una malla que da 0 y así poder decir que es un circuito posible. Exacto. Mirá vos el despelote que tenés que hacer en alterna cuando... ¿O por qué lo harías? No, por ninguna otra razón. Por ninguna otra razón. ¿Sí? Solamente para verificar, digamos, lo que sí podría hacer es que tenés que ver que esa es la representación en alterna de tus posibilidades. Fíjate que, digamos, la caída de tensión total tiene que dar, si vos recorres la malla por afuera, la caída de tensión tiene que dar en fase con las 30, que es lo que da justamente porque da real, da puramente real, tanto en los fasores como en los cálculos numéricos. No hay diferencia, ¿se entiende? O sea, sería para verificar que tus cálculos dieran bien como tienen que dar. La otra representación posible hubiera sido, digamos, hice mal el tamaño, está mal la suma, qué bruto. Ahora me doy cuenta, pero no importa. La suma de estos dos, de B1 más B2, da por acá, da por acá. Es así, es fasorial, da por acá. Da por acá, así. Así que este pedazo que está acá, pero es lo mismo, da real, digamos. Pero estaba mal. Este pedazo que está acá no va. Ahí. Y esta B sub 2 se extiende más hasta allá. Esta B sub 2 tiene que estar acá. B sub 1 menos B sub 1 más B sub 2, entonces no está acá atrás, como yo lo dibujé, sino que está allá adelante. Yo hice la resta y tenía que haber hecho la suma. Acá. Recién lo veo, pero no lo quiero dejar mal. Pero igual, el concepto es el mismo, ¿ves? Lo que uno hace es poner la suma de los fasores todas para que apunten y representen la situación real que estamos teniendo. Eso que se ve ahí es la situación real de cómo se suman las tensiones y de que por ahí, por ejemplo, una tensión de 10 medida con un voltímetro más una tensión de 5 medida con un voltímetro no da 15. Es la explicación esto de por qué. ¿Qué le faltaría a este diagrama fasorial? Algo que habitualmente hay que aclararlo e indicarlo, que es costumbre que gire siempre para un lado, pero que hay que indicarlo. Se supone que este diagrama gira, porque es un diagrama fasorial y no vectorial, que gira para la izquierda, así que gira antihorario, que gira en sentido antihorario. ¿Estamos?
Eso es lo que da el diagrama fasorial completo. Eso es lo que da el diagrama fasorial completo. Fíjense el destipiole que tuvimos que hacer hasta terminar de calcular, y es un circuito elemental. No se quieran poner a hacer esto en un circuito de 3 mallas o 4. Olvídate. ¿Sí? El diagrama fasorial completo de un circuito de 4 mallas, olvídense, es un destipiole. Porque hay que hacer las 4 mallas cerradas y se tienen que ver las corrientes y las tensiones en cada uno de los elementos. Por eso, insisto, cuando nosotros les pedimos diagrama fasorial completo, pregunten qué diagrama fasorial completo es, porque a veces nos olvidamos de aclararlo y después vienen los problemas, ¿sí? Porque no hiciste, porque hiciste, o porque hiciste de más o de menos o lo que sea. No quisiera que eso nos pase a nosotros. Estamos hasta acá, vamos a hacer un descansito de 15 minutos, son las 3 de la tarde. Vamos a hacer un descansito de 15 minutos y retomamos con la siguiente sesión, ¿sí? Donde vamos a ver los cálculos de potencia justamente también con este mismo ejercicio, ¿está? Nos vemos en 15 minutos, 3:15 volvemos a entrar. Dale, los veo. Dale, profe. Hasta luego.